que está compuesto por la carcasa, el conmutador, y que a su vez el conmutador está formado por delgas. Y tenemos también aquí mismo en el rotor el devanado inducido. De este lado, hacia adentro no podemos observarlo, pero tenemos el devanado serie y el devanado en paralelo. Aquí también tenemos las escobillas, que es la parte donde llega la corriente eléctrica al conmutador y pasa a través de las delgas para que el motor empiece a girar y empiece a hacer su funcionamiento. Bueno, compañeros, aquí tenemos la máquina de corriente directa. Hicimos la conexión de excitación independiente. Aquí en estos puntos, aquí tenemos el diagrama de el diagrama de la estructura de la máquina. Y ya para allí ya nosotros realizamos la conexión de excitación independiente. En estos puntos se mide el voltaje de inducción. A continuación vamos a energizar la máquina para hacer nuevas mediciones con la fuente de CD, que es la que va a suministrar energía al inducido, y tendremos nuevas lecturas de medición. Energizar la corriente de CD. Tenemos el multímetro para medir el voltaje el inducido, pero ya que esté energizada la corriente de CD, ahí energizamos y vemos que está midiendo el voltaje, que son 264 volts. De este lado tenemos un ampérmetro con el que vamos a medir los amperes que fluyen por el circuito. Y aquí tenemos la lectura del ampérmetro, que es 0.8 amperes, los que fluyen por el circuito. Aquí tenemos una resistencia variable. Con esto se va ajustando dependiendo la variación que queramos hacer en la resistencia, y vamos a ver qué pasa en el multímetro que está midiendo la corriente eléctrica, que está midiendo el voltaje, y en el ampérmetro que está midiendo los amperes. Vamos a aumentarla. Ahí la movemos. Vemos que la corriente, el voltaje disminuye a 231 y los amperes a 0.5. Vamos a volver a mover y vemos que el voltaje sigue disminuyendo a 194 y en el ampérmetro nos marca 0.4. Seguimos moviendo y sigue disminuyendo el voltaje y los amperes siguen disminuyendo a 0.3. Esto es lo que pasa con la conexión de excitación independiente. Nada más hay que cambiar la polaridad aquí, para que sea positivo. Cambio de polaridad ya se pasa de negativo a positivo. Bueno, vamos a hacer el paralelo, la conexión paralelo para el generador. Ya tenemos las conexiones hechas y vamos a medir el voltaje y el amperaje que genera. A ver, préndelo. Podemos ver que el voltaje que generó son 320 con un amperaje de 1.2, y cuando se varía la resistencia
el voltaje baja, al igual que el amperaje. Voy a bajar el amperaje. Conforme la resistencia aumenta, el amperaje y el voltaje sigue bajando. La conexión Shunt paralelo, y aquí vemos que cuando aumenta la carga el voltaje disminuye acá y se manifiesta acá. Ahí estamos aumentando la carga, ¿no? Ahí la carga Nuestro voltaje aumenta. está descendiendo, como se puede ver. Se puso media cochina el agua. Ahí se le está demandando mucho a la máquina, por eso hace ese ruido. Estoy viendo esa madre. Bueno, aquí tenemos conectado el devanado con POM. Entonces lo que pasa aquí es que cuando aumentamos nuestra corriente de la carga, nuestro voltaje se va a mantener, no se ve una caída drásticamente como en los otros devanados. Como se puede observar, nuestra corriente aumenta y nuestro voltaje va cayendo menor. ¿Por qué? Debido a la resistencia que tenemos, al devanado que tenemos en serie, con la resistencia. Bueno, a la hora de invertir los devanados, entonces lo que pasa es de que ya no se ve una caída de voltaje, porque nuestra corriente aumenta, pero la corriente que entra se ve compensada con la del devanado en serie que lo tenemos y se restan, entonces no se ve una caída. Eso es lo de invertir.